la vamos a tirar y lo que nos va a tocar pues puede ser. Entonces si tenemos que estudiar que esta función definida en el 0,2 dado por tal verifica las hipótesis de rol, entonces... ¡Hey! Pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, 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 ya estamos aquí. Bien, 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 os sacaréis un 10. Bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente vídeo explicatorio en el cual se dará ya por finiquitado el tema, la sección de trigonometría, ¿vale? Que van a ser dos grandes teoremas que vamos a utilizar aquí, que va a ser el teorema del seno y el teorema del coseno. Cuando vamos a hablar del teorema del seno y del coseno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que hasta cuarto de la ESO habéis resuelto triángulos, pero solamente estos triángulos eran rectángulos. ¿Para qué? Bueno, pues para que aplicarais el teorema de Pitágoras, así como otros conceptos que ya habéis aprendido, como que el seno de un ángulo pues es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, al igual que el coseno es el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Bueno, pues con el teorema del seno y con el teorema del coseno, ¿vale? Vamos a poder resolver cualquier triángulo, sea rectángulo o no sea rectángulo, sea cutángulo, sea obtusángulo, nos da exactamente igual. Porque a partir de estos teoremas van a ser muy fuertes a la hora de resolver triángulos rectángulos. A la hora de resolver triángulos rectángulos ya sabemos que tenemos que calcular sus tres lados y sus tres ángulos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a partir de estos dos grandes teoremas, como en el vídeo que vamos a dar paso a continuación. ¡Empezamos! Bueno, pues lo que estábamos diciendo es que entonces el lado, la hipotenusa, o el lado C, ¿vale?, mide 6 partido por raíz de 2, o si se prefiere, 6 raíz de 2 partido por 2, o si se prefiere, 3 raíz de 2, ¿vale? Bueno, ¿qué más vamos a tener aquí? Bueno, pues esto va a ser 3 raíz de 2. Y el A, pues obviamente se puede calcular mediante el teorema de Pitágoras, porque este ángulo es rectángulo. Entonces, A es otro cateto que nos falta por determinar. Entonces podemos decir que 9 por 2, que es la hipotenusa al cuadrado, será igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces, lo que vamos a tener aquí será 18, que es igual a 9 más a cuadrado. O dicho de otra manera, 18 menos 9 es a cuadrado, o 9 es igual a cuadrado. Pero es que los lados se miden en sentido positivo, entonces a va a ser la raíz cuadrada de 9, que es raíz de 3 al cuadrado. El cuadrado con la raíz se nos va, entonces esto es 3. Y entonces a vale 3. ¿Vale? Bueno, pues esto cierra ya la resolución de un triángulo rectángulo. Pero, estamos diciendo que esto va a ir mucho más allá, que con estos dos teoremas podemos ir mucho más allá todavía. ¿Vale? El teorema del coseno nos va a decir que si tenemos un triángulo cualquiera de ángulos A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, y lados opuestos A minúscula, B minúscula y C minúscula respectivamente, entonces nos va a decir que la longitud de los lados de ese triángulo va a ser proporcional a los senos de los ángulos opuestos. Dicho de otra manera, el teorema del seno lo que nos viene a decir es que A partido por el seno del ángulo A pico es igual a B partido por el seno del ángulo B pico, y esto es igual a lado C partido por el seno del ángulo C pico. ¿Vale? Bueno, este es el teorema del seno. Ahora, vamos a ver el teorema del coseno. El teorema del coseno simplemente nos va a dar tres fórmulas, ¿vale? Una para cada lado. Si queremos ahora calcular los lados, entre comillas, ahora calcular los lados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digo, bueno, pues tendremos a cuadrado, que será b cuadrado más c cuadrado, menos 2bc por el coseno
del ángulo que forma A, este A. Si tenemos b cuadrado, pues esto será a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por el coseno que forma el ángulo B. Y si tenemos c cuadrado, pues esto será a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el coseno del ángulo que forma el ángulo C. Bueno, pues con estos dos bloques de fórmulas, ¿vale? Esto y esto, podemos terminar el tema del teorema del resto, no sin antes hacer dos ejemplos y yo os voy a dejar propuesto otros dos, ¿vale? Entonces vamos a suponer ahora la pregunta que ahora nos puede surgir es ¿y cuándo son aplicables ambos teoremas? Pues son aplicables ambos teoremas dependiendo de las consecuencias, ¿vale? De los casos que tengamos aquí. Por ejemplo, el teorema del seno es aplicable cuando conocemos o bien dos ángulos y un lado, o bien dos lados y el ángulo opuesto a ellos. Por ejemplo, vamos a suponer que conocemos estos dos lados. Que sea, por ejemplo, tengo aquí apuntado. ¿Vale? En este triángulo se conoce, por ejemplo, que esto es 4, esto es 30 grados, esto es desconocido, esto es 5, esto es desconocido, ¿vale? Y ya está. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se aplica aquí, en este caso, el teorema del seno. Entonces, el teorema del seno se va a aplicar de la siguiente manera. Vamos a ver. El teorema del seno nos dice que es el lado A, que es en este caso 4, partido por el seno del ángulo que forma A, que estamos diciendo que es 30, tiene que ser igual a B, que es en este caso 5, por el seno que forma B. Vale. ¿Y quién es el seno que forma B? Pues si no conocemos el ángulo, malamente vamos a conocer el seno. Entonces, ¿cómo vamos a poder calcular el ángulo? Pues decimos, el seno de B pico será 5 por el seno de 30 grados partido por 4. La cuestión es ahora, ¿quién será B pico? Pues será el arco cuyo seno vale 5 por el seno de 30 partido por 4. Si no somos perezosos, el seno de 30 es un medio, así que esto será 5 octavos. ¿Vale? Entonces, el arco cuyo seno vale 5 octavos es el ángulo B. ¿Vale? ¿Y cómo calcularemos el ángulo C? Bueno, pues el ángulo C... ¡Ojo! Imaginemos que nos hemos confundido a la hora de calcular el ángulo B. Lo que nos vamos a hacer va a ser arrastrar ese error. Lo que vamos a hacer va a ser volver a aplicar el teorema del seno. ¿Y cómo volveríamos a aplicar aquí el teorema del seno? Bueno, pues diciendo, vamos a ver. Conocemos A, que es 4 partido por ¿quién? Partido por, bueno. A ver, un momentín. Será a lo mejor que digamos, bueno, pues vamos a tenemos que coger esto e igualarlo a eso. Vale. Pero aquí... Ah, vale. Vale, sí, ya está. Sí, vamos a ver. Sí, esto es, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué es lo que hacemos? Digo, bueno, pues vamos a coger B y lo quebramos entre el seno de B pico. Entonces, esto es B será 5, ¿vale? Es este, partido por
partido por el seno de b pico, que es arco cuyo seno del seno de 5 octavos. Esto es 5 octavos. Esto va a ser un octavo. Pero es que un octavo tiene que ser c partido por el seno de c pico. Entonces, ¿aquí cómo podemos proceder? Ni conocemos c, ni conocemos c pico. Entonces, vamos a buscar otra fórmula. Vamos a buscar ahora, ¿vale? O bien, poder aplicar el teorema del coseno, o bien seguir aplicando el teorema del seno, también. Bueno, ¿qué vamos a tener aquí? Si intentamos aplicar cualquier fórmula del teorema del coseno, nos daremos cuenta de que siempre nos vamos a tener aquí o bien c o bien c pico. ¿Vale? Entonces eso tampoco puede ser así. ¿Vale? He decidido renombrar los lados y los ángulos para que no nos liemos, ¿vale? Porque ahora aquí el teorema del seno va a resultar trivial, ¿vale? Claro, este ángulo sigue siendo el arco cuyo seno vale 5 octavos y eso no nos lo va a quitar nadie. Porque claro, estamos diciendo, el lado A vale 4. A pico no sabemos cuánto vale, pero, a ver, imaginemos que tenemos esto. Vamos a ver. Conocemos B y conocemos el seno de B pico. Conocemos A también. Bueno, ¿y por qué conocemos A? Digo, bueno, pues, si cogemos esto será 5 partido por el seno de 30 será igual a A, que hemos dicho que era 4, partido por ¿quién? Por el seno de A pico. ¿Vale? Y ahora sí, ¿qué es lo que estamos obteniendo aquí? 5 partido por un medio tiene que ser 4 partido por el seno de A pico. Y lo que volvemos a obtener es 4 por un medio, eso es 2. ¿No? O sea, es hacer... ¿Cuándo dos fracciones son equivalentes? Cuando su producto en cruz es igual, ¿no? Es decir, 2 es igual a 5 por el seno de A pico. Es decir, A pico será el arco cuyo seno vale 2/5. ¿Vale? Y ya está. Entonces este ángulo vale el arco cuyo seno vale 2/5. Pues vais a la calculadora y veis cuánto va. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿qué ángulo nos conviene calcular ahora? La pregunta es esa. Bueno, vamos a prescindir por un momento del teorema del coseno, ¿vale? Aunque luego veremos una aplicación del teorema del coseno. Bueno, pues vamos a ver entonces qué ángulo nos conviene calcular. Obviamente el ángulo C, ¿no? El que nos queda. ¿Por qué? Conocemos A, obviamente. Conocemos incluso el seno de A, que es 2/5. Conocemos C. Conocemos el seno de C, tampoco. Entonces, ¿cómo se calcula C? Vuelvo a reformular la pregunta. ¿Conocemos el ángulo C? La respuesta es que sí. ¿Por qué? ¿Cuántos grados tiene que sumar los ángulos de un triángulo? 180. Luego el ángulo C es 180 menos el arco cuyo seno vale 2/5 menos 30 grados. Esto será 150 menos el arco cuyo seno vale 2/5. Vais a la calculadora y veis lo que vale eso, ¿vale? Bueno, en la calculadora, para calcular el arco cuyo seno vale algo, será poner esto, ¿vale? Dais a la teclita seno a la -1, introducís este ángulo, 2 partido por 5,
Y ya tenéis el valor de ese ángulo. Luego C vale 150 menos 150 menos el arco cuyo seno vale 2/5. ¿Vale? Entonces el cálculo del lado C ya queda algo sumamente trivial. Porque ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Pues lo que vamos a tener aquí será... Conocemos A y conocemos el seno de A, que es 2 partido por 5. Y esto será C partido por el seno de C pico, que esto será el seno ¿de quién? De 150 grados menos el arco cuyo seno vale 2 partido por 5. Bueno, pues entonces C será... Vamos a ver, esto será 4 seno es igual a... Vale, entonces esto será 5 medios. ¿Vale? Voy a ir paso a paso. Vamos a ver. Esto será 2/5 de C será 4 seno de 150 menos el arco cuyo seno vale 2/5. ¿Vale? ¿Qué pasa si despejamos C? Pues que en vez de tener 2/5 tenemos 5 medios. Es decir, tenemos 10 veces el seno de esto. Y por lo tanto, eso se calcula y ya está. ¿Vale? Bueno, pues esto cierra ya un ejemplo del teorema del seno. Bueno, os voy a dejar ahora como ejercicio que me resolváis un triángulo rectángulo aplicando el teorema del seno. ¿Vale? Bueno, pues aplicando el teorema del seno, ¿vale? Ya sabemos que el teorema del seno es aplicable si solamente si conocemos dos lados y el ángulo opuesto a ellos, por ejemplo este. ¿Vale? O bien si conocemos un lado y dos ángulos. Os lo voy a poner así mejor. Conocemos un lado y dos ángulos. Luego también es susceptible de ser aplicado. Este es el ángulo A y este es el ángulo C. Claro, si tenemos dos ángulos aquí y todos los ángulos de un triángulo suman 180, automáticamente se sabe quién es el B, el ángulo B. A partir del ángulo B se puede utilizar el teorema del seno para sacar A. ¿Vale? A partir de este. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Blanco y en botella leche. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver... Esto lo dejo para vosotros, ¿vale? Como trabajo personal. Y luego vamos a ver una aplicación del teorema del coseno y de cálculo de distancias desconocidas a partir de las cuales no podemos acceder de manera directa. Eso ya se explicará más adelante. Bueno, vamos a recordar un poco qué nos dice el teorema del coseno. Nos va a dar tres fórmulas a cambio de una. A cuadrado, b cuadrado más c cuadrado menos 2 bc coseno del ángulo que forma A. Luego tenemos b cuadrado que será a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por el coseno del ángulo que forma B. Y luego tenemos c cuadrado que va a ser a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el coseno del ángulo que forma C. ¿Vale? Esto va a ser el teorema del coseno para cada uno de los tres lados que conocemos. Entonces, el teorema del coseno, además de las aplicaciones que tiene, al igual que el teorema del seno, si conocemos dos ángulos y un lado, dos lados y el ángulo opuesto a cada uno de ellos, esas son las aplicaciones para poder ser aplicable el teorema del seno, pues el teorema del coseno va a haber otra aplicación más, y es si conocemos los tres lados de ese triángulo. Por ejemplo, si A es 3, B es 5 y C es 7,
Para resolver este triángulo necesitamos conocer estos tres ángulos. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Bueno, pues vamos a aplicar cualquiera de las tres, porque conocemos A, conocemos B y conocemos C. ¿Vale? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que tenemos aquí? A será 3. Bueno, pues cogemos la primera. 3 va a ser igual a B es 5. Bueno, 3 al cuadrado es 9. 5 al cuadrado es 25. Más C, que es 49, C al cuadrado, menos 2. B por C son 35. Por el coseno del ángulo que forma A. Luego, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que tenemos aquí es que el coseno del ángulo A será, pues esto queda restando aquí, pasa sumando para el otro lado, 49 menos 25, partido por 2 por 35, ¿no? Y entonces lo que nos queda es que el coseno de A pico será 24 partido por 70, ¿vale? Lo mismo, 12 partido por 35. Entonces a pico será el arco coseno de 12 partido por 35. ¿Vale? Y este es el ángulo A. Bueno, pues ya hemos dado por finalizado el vídeo explicatorio del teorema del seno y del coseno, ¿vale? En los siguientes dos vídeos lo que haremos va a ser dar más ejemplos del teorema del seno y del coseno para que vuestras ideas se queden fijas, ¿vale? Y que lo podáis hacer con éxito pues en los exámenes y en vuestra vida académica. Bueno, pues ahora lo que viene a continuación va a ser tirar de nuestra ruleta. Y entonces lo que nos va a tocar, ya sabéis que o no es lo mismo o es un chiste, ¿vale? Entonces vamos a tirar de la ruleta. A ver si para esto, vale. Entonces, ahí la tenemos la ruleta, ¿vale? Entonces la vamos a tirar y lo que nos va a tocar pues puede ser o chistes o no es lo mismo. El no es lo mismo es en verde y los chistes pues es en más naranja. Bueno, pues lo que nos va a tocar va a ser un no es lo mismo. Bueno, pues vamos a ver qué tipo de no es lo mismo nos va a tocar aquí. Bueno, el primero no es lo mismo estrecharte la mano que echarte 3 con la mano. Bueno, y lo siguiente, o no es lo mismo, un chiste, pues será lo que la ruleta nos diga. Entonces lo tenemos aquí, ¿vale? Y vamos a tirarla. Ahí lo tenemos. Y lo que nos va a tocar va a ser un chiste. Bueno, pues vamos a contar ahora un chiste. Y vamos a ver qué tipo de chiste nos toca tirando de la ruleta auxiliar. Que ya sabemos que es o un chiste matemático o un chiste de cualquier otro tipo. Entonces vamos a ver lo que tenemos por aquí. Como siempre, un anuncio para acá. A ver, ahí está. Entonces, lo que tenemos es esto, ¿vale? Y vamos a tirarlo. Lo más verde son los chistes de matemáticos y lo más naranja, pues recordemos que son los chistes de cualquier otro tipo. Entonces lo que tenemos aquí es pues un chiste de otro tipo. Ahí lo tenemos. Un chiste de otro tipo. Bueno, pues vamos a tirar de lo fácil, de lo de Jaimito. Y bueno, en el siguiente chiste, y ya para cerrar este vídeo, a esto de que dice Jaimito, a esto de que llega Jaimito a casa y dice: mamá, mamá, en clase todo el mundo me ignora. ¿Mamá? ¿Mamá? Y bueno, nos vemos y dicho todo esto, nos vemos en los siguientes vídeos que serán poner ejemplos de aplicaciones del teorema del seno y del coseno. Y dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo de CDM Clases de Mates.